He estado años en este oficio de embalsamador, movido por una vocación que pocos entienden. Conservo los cuerpos, ayudo a las familias a despedirse con menos tormento, al menos, eso creía. La mayoría de los cadáveres con los que trabajo llegan ya en un estado de quietud total, sin sorpresas. Por lo general, sigo mi rutina sin grandes sobresaltos. Sin embargo, un día, un hombre irrumpió en mi sala de forma que jamás olvidaré, cambiando para siempre mi concepción de la vida y de la muerte. Recuerdo la tarde, había concluido la preparación de un ataúd para un velorio matinal. Estaba solo en la funeraria, el atardecer se cernía tras los ventanales manchados de polvo, y yo repasaba la lista de entregas con un café en mano. Todo en silencio, salvo un zumbido leve de la iluminación fluorescente. Fue entonces que escuché un ruido en la puerta principal, como un arrastre seguido de un gemido. Me acerqué con precaución, no esperaba clientes a esa hora. Al abrir la puertecita de acceso, me topé con un individuo en la penumbra, tumbado en el umbral, sangrando en el suelo. Su presencia me conmocionó. Parecía al borde de la muerte. La piel estaba rota en varias zonas, un hilillo de sangre corría por su barbilla, y sus ojos se veían en blanco, casi sin pupila reconocible. Lo peor fue su voz, apenas un susurro gutural, que suplicaba, embalsámame, ahora, antes de que salga. No entendí al principio. Pensé que era un demente, quizás un hombre herido que deliraba. En la ciudad, la violencia es parte de la realidad, y a veces sujetos lastimados buscan un refugio, por más absurdo que parezca. Pero algo en su mirada me pareció diferente, un terror auténtico, como si huyera de una fuerza indescriptible. Quise llamar a una ambulancia. Parecía un caso de urgencia. Sin embargo, el hombre, con un último hálito, se agarró de mi brazo y me miró con un pánico suplicante. No hay tiempo, si no me sellas, saldrá, murmuró, y dejó escapar un estertor. Sentí el latido frenético de su pulso, tan débil que casi no se percibía. Su cuerpo se convulsionó levemente, como si algo bajo la piel lo sacudiera. Un escalofrío me recorrió la nuca. Debía decidir, o lo dejaba morir a las puertas, o hacía lo que él pedía, aunque fuera insano. Casi sin pensarlo, lo arrastré con cuidado al interior, a la sala de preparación de cuerpos. Revisé su pulso, sus pupilas. No se correspondía con un vivo estable, más bien con alguien en umbral de la muerte, pero sus palabras me resonaban, embalsámame, vivo. Me atemorizaba la idea, reñía con todos mis principios éticos, pero temía más dejarlo allí y que esa entidad de la que hablaba se liberara. No tenía explicación racional, más su aliento gorgoteante me presionaba a actuar. Lo subí con esfuerzo a la camilla metálica. Su sangre se mezclaba con un líquido turbio que brotaba de su boca. Un olor a cedo impregnó el aire. Él murmuró, con la risa de quien roza la locura, dentro de mí hay algo, se alimenta de mi alma, si me sellas, no podrá salir. Mi cordura titubeaba. No era correcto embalsamar a alguien vivo, aunque su pulso fuera casi nulo. Pero me dominó su desesperación y el terror de que, de algún modo, hubiera una fuerza oscura. Siempre me consideré escéptico, pero esa noche, la tensión me empujó a obedecer su ruego. Con manos temblorosas, recogí mis instrumentos, pinzas, cánulas y la mezcla de formol con otros químicos que usualmente uso en difuntos. Al ver el hombre respirando con tanta dificultad, me cuestioné si estaba cometiendo un crimen. Pero la frialdad de su piel y la ausencia de reflejos me hicieron creer que, en realidad, se hallaba más allá de un rescate médico. Como si su cuerpo fuera ya un cadáver, manteniéndose en un latido imposible. Él repetía, casi inaudible, rápido, no dejes que salga. Me dispuse a iniciar el proceso, muriéndome de miedo, sin saber a qué se refería con esa cosa que habitaba en su interior. Seguí los pasos que para mí eran rutina en un cuerpo sin vida, drenaje, inyección de la mezcla, suturas tempranas. Pero la piel aún mostraba reacciones que un verdadero cadáver no haría. A ratos, sus músculos se contraían, como resistiéndose. Cuando le abrí la cavidad torácica para el drenaje interno, me topé con una escena grotesca, sus órganos se veían roídos, como si algo los hubiera mordisqueado desde dentro. No era un efecto de la gangrena o descomposición, era más agresivo y reciente.
Podía jurar que algo, al sentir mi bisturí, se replegaba hacia la columna vertebral. Mi estómago se revolvió. El hombre dejó escapar un gemido, sus labios dibujaron una risa siniestra. Sus ojos en blanco me miraban con un vacío perturbador. Proseguía a inyectar el formol, infundiéndolo por vasos principales. Cada segundo, su cuerpo se estremecía más. A ratos, hablaba con un tono distinto, casi gutural, emitiendo palabras inconexas que no entendía. Empecé a suponer que esa cosa de la que advertía luchaba por salir, mientras él me suplicaba, con su conciencia agonizante, sellarlo antes de que escapara. Era una película de horror hecha realidad. Aumenté la dosis y cada vez que vertía el químico, notaba un rumor sordo, un golpe interior como si un puño intentara romper la cavidad. Trataba de no perder la concentración. Su sangre se tornaba gruesa, mezclada con el formol, y el hedor me hizo llorar, sin distinguir si eran lágrimas de culpa o del ardor químico. El punto culminante llegó al momento de la sutura final. El hombre dejó de hablar, su respiración ya ausente, y sin embargo, percibí un golpe sordo dentro de su vientre. Era como si algo pegara contra las costillas queriendo romperlas. Fue la experiencia más terrorífica de mi vida, ver esa pared de piel elevándose mínimamente con fuerza, escuchando un golpe hueco contra el hueso y a la vez saber que mi paciente, o lo que quedaba de él, dependía de ser cerrado para confinar aquello que habitaba dentro. Con prisa, cerré las incisiones, amarré los hilos, limpié la superficie ensangrentada y apliqué un sellante de emergencia alrededor de la cavidad torácica y abdominal. Al finalizar, sentí el último espasmo. Luego, silencio. Me aparté, tembloroso, dejando caer el instrumental. El cuerpo yacía inmóvil, la piel fría y pálida. Parecía un difunto común, salvo por la fina sonrisa congelada en sus labios, y la palabra gracias que me pareció adivinar en su mueca final. Sentí un escozor, deseando correr, pero no tenía fuerzas. Cuando por fin recobré algo de juicio, limpié la sala con torpes movimientos y metí el cuerpo en la cámara frigorífica. Cerré con llave, incapaz de dejarlo en la sala de exhibición. Me quedé solo, sumido en una mezcla de pánico y asco. No dormí esa noche. Al día siguiente, la dirección de la funeraria me preguntó por el cuerpo. No figuraba en ningún registro previo. Les conté una versión edulcorada, un desconocido que llegó al filo de la muerte y falleció en mis brazos antes de que pudiera llamar a emergencias. Aún así, mi relato se tambaleaba. Les dije que lo había preparado provisionalmente y que esperaría a ver si la policía reclamaba algo. No me creyeron del todo, pero la ausencia de explicaciones hizo que miraran para otro lado. Muchos hechos en este oficio transcurren sin mucha formalidad, especialmente en zonas rurales. Dejaron que yo manejara el asunto. Pasaron días sin que nadie reclamara el cadáver. Cada vez que me acercaba a la cámara, sentía un estremecimiento. El cuerpo supuestamente inerte se mantenía con la piel extrañamente intacta. Me aterraba el recuerdo del golpe sordo, como algo vivo intentando romper la carne desde adentro. Llegué a soñar que los hilos de sutura se rompían y una mano retorcida salía por la herida, babeando formol. Me despertaba con el rostro mojado de sudor, incapaz de sosegar la mente. Poco a poco, en la funeraria, algunos compañeros empezaron a notar un olor extraño, como químicos mezclados con algo rancio. Se quejaban de ruidos metálicos al pasar cerca de la cámara donde guardaba a ese hombre. Uno incluso dijo que escuchó golpes leves y pensó que algún animal se había colado, mas al revisar no encontró nada. Me hacía el desentendido, fingiendo ignorar el porqué de esos sucesos. Sin embargo, la tensión era insostenible. Finalmente, la policía fue informada de un caso sin reclamo. Vinieron a revisar. El agente miró el cadáver y se espantó al ver las costuras en el cuerpo, la mezcla de formol con tejidos extrañamente roídos. Preguntó por mi procedimiento y tuve que dar respuestas vagas. Pero lo que más lo impactó fue que, al intentar mover el cuerpo, sintió una vibración interna, como un retumbo. El agente retrocedió asustado y me ordenó ayudarle a trasladarlo a la morgue forense local. Yo, en silencio, acepté, sin saber qué pasaría después. La morgue forense se lo llevó en la noche,
y nunca me informaron de ningún resultado. Pero en mis sueños seguía viendo ese hombre arrastrándose hasta mí, rogándome que lo sellara, y recordaba su risa cuando me dijo que había algo alimentándose de su alma. No sé si el forense que lo analizó descubrió ese algo, o si se expandió más. No me explicaron. Me alejé cada vez más de la funeraria, renunciando finalmente. No pudo soportar más la sospecha de que, en algún lugar, había dejado a una criatura atrapada en un cuerpo embalsamado, o peor, que quizás no logré sellarla completamente. Ahora, no vuelvo a tocar un bisturí ni me acerco a los laboratorios. Vivo con el peso de una experiencia que no puedo contar abiertamente. Cada vez que escucho golpes sutiles en la noche, siento que es aquel algo intentando salir de su prisión de carne. Me pregunto si habrá logrado escapar, si habrá tomado otra víctima para alimentarse, si buscará un nuevo anfitrión que le dé paso a este mundo. No hallo paz, y duermo con la luz encendida, esperando que no aparezca un hombre ensangrentado en mi puerta, suplicando que lo embalsame antes de que sea tarde. Las cicatrices del miedo siguen abiertas en mi mente, y sé que jamás volveré a ver la muerte como una simple culminación de la vida. Porque aquella noche comprobé que hay fuerzas oscuras que cohabitan, esperando, y a veces solo necesitan un cuerpo agonizante para manifestarse, atrapado bajo la técnica del embalsamamiento. Los órganos que no eran humanos. Entré a la sala de autopsias con la rutina de siempre. Teníamos un nuevo cuerpo que evaluar, un varón de mediana edad, sin signos de violencia aparente, pero con un historial clínico impreciso. Debíamos descubrir la causa de su muerte, aunque no figuraba en la base de datos de pacientes recientes. Al verlo en la mesa metálica, sin heridas externas, asumí que se trataba de un simple caso de falla orgánica. Nada a lo que no estuviera acostumbrado después de años en la anatomía patológica. Sin embargo, aquella mañana me enfrentaría a algo que iba a sacudir mi noción de lo posible. Tomé mis guantes, ajusté las luces y verifiqué la ficha mínima que teníamos, nombre incompleto, sin más detalle que su edad aproximada, unos 40 años, y un número de folio un tanto irregular. Me pareció extraño, pero decidí proceder. Comencé con la inspección externa, piel pálida, un par de cicatrices pequeñas sin relevancia y un leve temblor en las manos de rigor mortis incipiente. El rostro ofrecía facciones relajadas, nada que indicara un final violento. La ausencia de moretones sugería que murió hacía escasas horas. El cuarto olía a formol y desinfectante, un aroma que asociaba con la calma y el orden de mi labor, sin sospechar que en minutos ese escenario se volvería un portal a lo inexplicable. Primero, extraje muestras de sangre. Noté algo viscoso en la jeringa, la sangre parecía espesa, con un color más oscuro de lo normal, casi negro en su densidad. Me perturbó un instante, mas asumí que podría deberse a un padecimiento inusual. No quise alarmarme. La experiencia me enseñó a dejar los juicios para después. Procedí, entonces, a la apertura torácica. Con un corte preciso, abrí la caja torácica, preparado para encontrar un corazón, unos pulmones tal vez congestionados, o algo que explicara su extraña sangre. La sorpresa me golpeó con la fuerza de un puñetazo invisible, los órganos no estaban en su lugar esperado. El corazón, si es que lo tenía, no yacía en el lado izquierdo, sino más al centro, casi pegado a la columna vertebral. El hígado, además, no se ubicaba en la parte derecha del abdomen, sino que lo vi adyacente al diafragma, como si un tejido distinto lo abrazara. Me costó un instante creer que observaba la anatomía de un humano. Parecía algo torcido, con una disposición interna imposible. Un escalofrío me sacudió, y mis manos, firmes por costumbre, empezaron a temblar ligeramente. Aturdido, revisé las otras cavidades. Esperaba hallar algo de intestinos con un color alterado, pero lo que vi fue un revoltijo de tejidos colgantes cubiertos de una membrana semi-translúcida. Parecía una red carnosa que sujetaba cada órgano en una disposición anómala. Examiné con la pinza. Al tacto, estaba húmeda, con un latido sordo, casi como si la red palpitara con vida propia. Mi respiración se agitó. No había registro de algo así en ningún libro de anatomía.
Me esforcé en mantener la mente objetiva, mas la lógica se me escapaba. Con cautela, aparté esa membrana. De pronto, noté un latido extraño en la zona central del tórax. Un golpeteo sordo, no muy fuerte, como un corazón rezagado. Pero al asomarme, no encontré la forma de un ventrículo o un miocardio normal. En su lugar, había un órgano ovoide, recubierto de una piel grisácea, que pulsaba con lentitud. Se encendía y apagaba con un brillo interno, un resplandor anómalo bajo la luz mortecina de mi lámpara. El horror me paralizó y estuve a punto de soltar el instrumental. Quise comprobar si, por un milagro, su cuerpo mantenía actividad, pero es un cadáver. Sin embargo, ese órgano vivo contradice esa premisa. Nervioso, acerqué mi mano con la pinza para tocarlo, dudando en extraerlo de su cavidad. Fue cuando distinguí una especie de ojo, sí, un ojo redondo, en el centro de esa masa gris que latía. Abrí más mis ojos, convencido de alucinar, mas allí estaba, una esfera rojiza que me observaba con un iris desvaído, incrustado en el tejido pulsante. Sentí náuseas y pánico. Era como si una criatura ajena se hubiera arraigado en el tórax, suplantando el corazón. Las paredes de mi mente temblaban. Intenté tomar fotos con mi celular para tener evidencia, pero mis dedos temblaban y no logré enfocar. Con un nudo en la garganta, pensé, debo retirarlo, examinarlo. Tomé aire, aferré el bisturí y me dispuse a hacer un corte en la membrana que lo unía al resto de los órganos. No pude. Al mínimo roce de la hoja, la masa pulsante se contrajo con violencia y sentí una fuerza que tiraba de mi mano. Casi me corto la palma. Retrocedí, incrédulo, viendo cómo la membrana parecía tensarse para proteger ese órgano, y algo así como un gruñido reverberó en la cavidad, estremeciéndome. El terror escaló cuando vi que la cavidad se contraía, como si aún funcionara, y la cosa con el ojo parpadeó, emanando un jugo espeso que se escurría por la mesa de metal. Una especie de babasa oscura goteaba, escurriéndose con olor a algo que mezclaba hierro y podredumbre. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Era absurdo, antinatural, y sin embargo, allí se desplegaba frente a mi vista. De pronto, todo el cuerpo tuvo un estremecimiento. La cabeza del difunto se ladeó, los labios se abrieron soltando un bufido hueco. Intenté recular, tropecé con mis propios pies y caí sentado al suelo, golpeándome el codo. Mi mente gritaba que saliera corriendo, que abandonara la morgue, mas mi cuerpo se paralizaba, como dominado por el horror. A duras penas logré arrastrarme hasta un rincón, mientras contemplaba cómo ese órgano abominable se aferraba con tentáculos de tejido, palpando el interior de la jaula torácica. Escuché un sonido húmedo, como el de una succión. Luego, el latido se intensificó, y el ojo me miró de reojo, con un leve parpadeo que me heló la sangre. No sé cuánto tiempo quedé allí, bloqueado. Finalmente, reuní coraje para levantarme y, tambaleándome, corrí hacia la puerta de la sala de autopsias. La luz fluorescente parpadeaba y las sombras parecían estremecerse, como riéndose de mi pánico. Al llegar al picaporte, juro que sentí un aliento frío en la nuca, pero no volteé. Salí al pasillo, tropecé con la camilla de instrumentos, y cuando me quise dar cuenta, un compañero abría la puerta preguntándome qué sucedía, por qué gritaba. Incapaz de explicarle, le pedí que viniera, que mirara ese cuerpo imposible. Entramos juntos, con precaución, mas al acercarnos a la mesa, la cavidad torácica lucía desordenada, con la abertura que yo había hecho, pero aquel órgano con ojo no se veía por ninguna parte. El interior se veía grotesco, sí, con los órganos fuera de lugar, pero nada vivo o palpitante. Mi compañero me preguntaba si había bebido algo, si estaba somnoliento. Callé, sintiéndome cada vez más desquiciado. Al menos quedaba el rastro de aquella baba oscura en la mesa, más él dedujo que era fluido normal de un cadáver en mal estado. Me quedé sin argumentos. Tras pedir un descanso, me dirigí a la oficina del forense. Le conté una versión atenuada, sin mencionar al ojo. Hice hincapié en que el cuerpo presentaba anomalías anatómicas y que me parecía sumamente extraño. El forense asintió, dispuesto a iniciar una autopsia formal.
Al día siguiente, con equipo completo, abrieron la cavidad y hallaron algo muy anormal: las vísceras estaban torcidas y un masa tumoral en el lugar del corazón, inerte. Lo archivaron como un caso médico bizarro. No vieron ojo ni parpadeo. Tomaron muestras, y hasta donde sé, nunca se llegó a un dictamen claro. El cuerpo se transfirió a un centro de investigación, me dijeron. Quise creer que la cosa se resolvía ahí. Pero en las guardias siguientes, noté un aire distinto en la morgue. La temperatura a veces bajaba en picado y escuchaba sonidos húmedos tras las paredes, como si algo reptara por los conductos. Temía quedarme a solas. Una vez, encontré los cajones de instrumental cubiertos de esa misma babasa oscura y un hedor que me revolvió el estómago. Otras, me parecía ver sombras en el área de refrigeración, como siluetas agazapadas. Me repetí que la fatiga me hacía alucinar. El clímax llegó una tarde, cuando me asignaron recoger un nuevo cadáver. Conducían al difunto a la mesa, y al descubrirlo, vi su abdomen abierto, sin corazón, ni hígado, ni nada. Pero en su tórax, percibí por un segundo un parche carnoso que latía, y me pareció que un ojo reptaba allí antes de encogerse y ocultarse. En ese punto, dejé mi bata y salí. No dije adiós. Renuncié. Mi mente no podía soportar la idea de que hubiese una fuerza alimentándose de los cuerpos y transformándolos con algún fin. Hoy vivo lejos de esa morgue. De noche, mis sueños me castigan, me veo con el pecho abierto, un ojo extraño palpitando en lugar de mi corazón, controlando mis actos. Despierto con la respiración rota y la sensación de que ese monstruo anatómico me ronda. No encuentro consuelo en la razón médica, sé que en esa sala de autopsias algo se manifestó. Quizá un parásito macabro que se adhiere a los difuntos, un órgano que no es humano y que intenta reproducirse. No tengo la respuesta. Pero cuando me miro al espejo, reviso mi pecho esperando no ver esa masa gris pulsando bajo la piel, con un ojo que me observe desde adentro, recordándome que ni la muerte ni la ciencia tienen todas las respuestas. El embalsamador de los condenados. Desde que inicié mi trabajo en esta funeraria rural, había escuchado leyendas sobre el hombre que me precedió en el oficio de embalsamar. A la distancia, solo me llegaban rumores, que trabajaba con métodos propios, que ninguna autopsia se le resistía, que sus cadáveres lucían demasiado reales al punto de inquietar a las familias que acudían a los velorios. Parecía más mito que realidad. Me intrigaba imaginar qué tan fuera de lo común podía ser su técnica para provocar semejantes historias. Cuando acepté el puesto, hacía poco que él había muerto. Supuse que, con su fallecimiento, sus secretos se habrían perdido. La funeraria se emplaza en un pequeño pueblo donde las costumbres relacionadas con la muerte guardan un aire antiguo. Las casas de adobe y las calles polvorientas parecen sacadas de otra época, y la funeraria, de fachada gris y un letrero desvencijado, se erige casi como un santuario silencioso. Me acomodé en una habitación adyacente, asumiendo que la labor sería rutinaria, preparar los cuerpos con técnicas convencionales, ayudando a las familias en el duelo. Al principio, lo hice con la seguridad de creer que no habría ningún misterio en ello. Sin embargo, a los pocos días noté un ambiente singular en el interior, una especie de densidad en el aire, como si un pasado silenciado impregnara los muros. Conforme gané confianza, me enteré más sobre el embalsamador anterior, un hombre ya anciano, apellidado Robledo. Nunca lo conocí en persona, pero la gente que lo menciona siempre deja ver un matiz de respeto y recelo al mismo tiempo. Dicen que dejaba a los muertos con una apariencia tan viva que algunas familias, en medio del velorio, aseguraban ver un parpadeo o un leve aliento en el cuerpo. Otros juraban haber oído un susurro en la capilla. La mayoría lo atribuía a la impresión del momento y al dolor familiar, pero la repetición de los relatos me estremecía. ¿Podía el embalsamador inyectar sustancias especiales que simularan un pulso o una respiración? Suena delirante, pero los lugareños no lo consideraban imposible. Después de su muerte, me quedé a cargo del local entero. La sección que él usaba como taller personal permanecía cerrada con candado, por disposición de la familia que reclamaba sus pertenencias.
Ellos tardaron meses en organizarse y mientras tanto, yo me limitaba a usar la sala principal de embalsamamiento sin acercarme al taller anexo. Me movía con soltura, exceptuando un malestar latente cada vez que pasaba ante esa puerta clausurada. Había un silencio pesado al fondo del pasillo, como si detrás de ella vibrara algo que no deseaba ser perturbado. Tras la conclusión de los asuntos legales, la familia de Robledo me autorizó a examinar y clasificar lo que hubiera dentro del taller. Lo hicieron con un aire de resignación, como queriendo liberarse de un asunto turbio. Acepté con curiosidad y, también, con cierto miedo. Una tarde, me dispuse a abrir ese espacio inexplorado, solo, bajo la luz mortecina de un sol que ya caía. El candado se dio con un chirrido, y empujé la puerta con el corazón golpeando en mi pecho. La primera impresión fue la del polvo en el aire, partículas que danzaban a contraluz, mientras un olor mezcla de químicos y algo rancio me golpeaba la nariz. Encendí la lámpara del techo, descubriendo un habitáculo lleno de aparatos viejos, herramientas quirúrgicas que no reconocía, recipientes con líquidos oscuros y un olor persistente a formol, en una concentración mayor a la usual. Las paredes lucían manchones amarillos y regueros que parecían huellas de sustancias vertidas sin cuidado. Aun siendo del gremio, me resultó siniestro. Avancé con cautela, revisando anaqueles llenos de libros antiguos, muchos de ellos sin nombre en el lomo, solo cubiertos de signos extraños. Había cuadernos con anotaciones detalladas en letra temblorosa, recetarios de mezclas para la preservación de tejidos y dibujos anatómicos tan minuciosos que perturbaban. Mientras hojeaba uno, sentí la garganta seca. En un recuadro, Robledo describía la posibilidad de detener el flujo vital con ciertos compuestos, manteniendo, sin embargo, la llama interior en suspenso. No explicaba el fin de ese procedimiento, pero comprendí que no era algo que se enseñara en cualquier academia. Seguí explorando hasta hallar un grueso libro, con la portada gastada y carcomida. Lo abrí con manos temblorosas. Contenía apuntes aún más extraños, hablaba de capturar el aliento post-mortem, canalizar la esencia y mantener la mente atrapada en la materia. Aparté la mirada, un sudor me cubría la frente. No podía creer que Robledo trabajara con ideas tan escalofriantes. Cada línea era una invitación a un sacrilegio de la muerte, a prolongar la vida de una manera antinatural. Sentía que me faltaba aire, pero lo peor llegó cuando me acerqué a una camilla al fondo, tapada con una sábana. El corazón se me aceleró. Pensé en un instrumento o un maniquí, mas al retirar el paño, descubrí un cuerpo entero, un difunto embalsamado con una perfección pasmosa. Su piel no mostraba descomposición, más bien tenía un tono gris suave, y su rostro exhibía una serenidad sin vida, con párpados sellados. Me arrodillé, sin querer aceptarlo. Esa conservación parecía fresca, como si hubiera sido intervenido hacía poco. Me estremeció comprobar un detalle: las uñas de las manos estaban algo largas, como si hubiesen crecido después de la muerte. Acerqué mi rostro al suyo, contemplando un trabajo exquisito y horroroso, la boca cosida con hilo fino, apenas visible, y un ligero aroma a compuestos químicos. Ver este cuerpo tan inerte y a la vez tan conservado, me revolvió el estómago. Jacinto, o el anciano embalsamador, lo hubiese preparado con alguna finalidad. Sentí un impulso de rezar, pero la garganta me ardía. Tomé la linterna y con un leve temblor iluminé los ojos cerrados. Temía que de pronto se abrieran, que me observaran. En esas pupilas veladas residía una amenaza imposible. Bruscamente, al girar la linterna, me topé con un cuaderno tirado a los pies de la camilla. Lo recogí y abrí en su última página, atraído por unas manchas de tinta fresca. Leí con voz baja: he aprendido a mantener el alma en el cuerpo. Si la llamo con el método exacto, nunca se irá. El cuerpo será mi lienzo, y la muerte, un obstáculo superado. La última frase de la última línea me heló la sangre: el alma se queda, si sabes cómo atraparla. El pánico escaló de forma inmediata. Sentí como si en la penumbra algo me vigilara. Dejé caer el cuaderno. Las luces parpadearon un instante, sumiendo la sala en una semioscuridad. Noté movimiento en la camilla, un leve crujir de articulaciones, y casi me desmayé al verlo. La mano del embalsamado se contrajo, como un espasmo. Grité:
atropellando palabras. Al recuperar algo de sensatez, volví la luz con más fuerza, pero la mano yacía quieta. Aún así, no me atrevía a acercarme. Me pareció que, de reojo, uno de los ojos se entreabría en 1 milímetro, mostrando un globo ocular gris. Obligado por mi deber, me acerqué con un bisturí en mano, sin saber ni qué haría con él. Para confirmar que el cuerpo estaba realmente inerte, toqué su pulso en la muñeca. Sin latido, sin calor, solo esa rigidez macabra. Sin embargo, las uñas, más largas de lo natural, me produjeron el escalofrío final. Retrocedí. Oí un ruido, podía ser mi propia respiración, pero lo interpreté como un gemido sordo. En un arrebato, decidí descubrir la espalda del cadáver, quería ver si había una incisión inusual o algo más. Pero no pude, la sábana se enredó y al forzarla, sentí un tirón de la mano inerte que sujetó la tela, impidiéndolo. Fue un momento de pánico puro. Sin reflexionar, solté todo y corrí hacia la salida del taller, dejando atrás el cadáver y los hallazgos de Robledo. No recuerdo haber corrido así en mi vida, subí las escaleras a trompicones y emergí en la funeraria principal con el rostro desencajado. Uno de mis compañeros me preguntó si me sentía mal, respondí que me largaba, que dejaba ese trabajo. No me importaba la paga ni las explicaciones. Solo fui a mi habitación, tomé mis cosas y salí por la puerta trasera, sin mirar atrás. Al amanecer, estaba en un bus camino a la capital, buscando huir de ese lugar donde el anciano embalsamador logró cosas inhumanas. Desde aquel día, no he vuelto a saber detalles de la funeraria ni del destino de la colección macabra que se guardaba en ese taller. Prefiero no investigar, pues solo de pensarlo me late el corazón con un pavor atroz. Sin embargo, no logro escapar del todo. En mis noches, aún sueño con un cadáver de piel ceniza que se endereza en la camilla y me observa con ojos vacíos. Escucho su respiración muda y veo sus uñas alargándose, su cuerpo inerte que se pone en pie, como si mi presencia lo llamara a la vida. A veces, me despierto sintiendo el olor a formol en mis sábanas, convencido de que la sombra del embalsamador anciano merodea mi ventana. Y me invade un pensamiento sombrío, ¿y si en su afán por retener almas atrapó la mía, o parte de ella? ¿Y si un día, al volver la vista, me encontraré ante mi propio cuerpo embalsamado, con las uñas creciendo y la certeza de que mi alma no pudo escapar? Siento que esa es su lección final, su legado infernal, el alma se queda, si sabes cómo atraparla. Y nadie está a salvo, ni vivo ni muerto, de convertirse en parte de su colección de condenados. El embalsamador que usó su propio cuerpo. Nunca pensé que llegar al límite de mi cordura sucedería en el mismo lugar donde, a diario, me movía con la frialdad que exige mi profesión. Me dedico a preparar cadáveres para su último adiós o para análisis forenses en algunos casos. He visto centenares de cuerpos en diversos estados, y la muerte, para mí, se convirtió en una compañera tan familiar que casi nunca me inmutaba. Sin embargo, un compañero de trabajo, un embalsamador llamado Jacinto, me condujo a una experiencia que transformó todos mis cimientos. Al llegar a la funeraria donde laboro, me asignaron el rol de asistente de laboratorio y morgue, colaborando con el proceso de embalsamamiento y limpieza de cadáveres. En esos espacios donde el olor a formol se mezcla con la pesadez de la muerte, aprendí a entumecer mis emociones para concentrarme en el procedimiento. Fue en ese ambiente donde conocí a Jacinto, un hombre de mirada febril y manos siempre frías. Su dedicación superaba la de cualquier otro, era meticuloso, casi obsesivo, con una curiosidad profunda sobre cómo la química del embalsamamiento podía conservar la carne humana. A menudo me quedaba un poco más, conversando con él acerca de técnicas innovadoras, aunque jamás pensé que su afán por detener la descomposición fuera más allá de los límites de la ética y la cordura. Con el tiempo, noté una evolución extraña en su comportamiento. Sus charlas, que antes giraban en torno a nuevas sustancias para preservar los tejidos, se tornaron más inquietantes. Empezó a hablar de la posibilidad de frenar el envejecimiento. Lo decía como si manejara un secreto, como si estuviese a punto de lograr un hito imposible. A ratos, sus manos temblaban en un modo peculiar,
no era nerviosismo, sino más bien un temblor controlado, como un efecto secundario de algún agente químico. Algunas noches lo sorprendía embebido en sus recipientes y agujas, inyectando pequeñas dosis de la mezcla usada para los cadáveres. Se pinchaba en el brazo, con el ceño fruncido. Cuando le pregunté, se limitaba a sonreír de forma extraña. Sentía escalofríos, pero mi boca guardaba silencio. Tal vez me decía que no era mi asunto. Mi mente elaboraba justificaciones, quizá quería estudiar reacciones cutáneas. Sin embargo, en mi fuero interno, intuía algo macabro. Cierto día, Jacinto dejó de asistir. La dirección no recibió aviso ni carta de renuncia. Simplemente se esfumó. Nadie sabía su paradero. Al preguntarme, no supe responder. En su casillero hallaron notas con fórmulas incompletas, diagramas de anatomía marcados con símbolos extraños y algunos frascos con etiquetas ambiguas. Parecía una especie de diario de experimentos, mas nada llevaba a explicar su destino. Asumimos que habría escapado por algún problema legal o personal. Pensé que su obsesión lo habría empujado a un punto de quiebre. Pasó el tiempo y la vida siguió su cauce en la funeraria. Yo continué recibiendo cuerpos, limpiándolos y preparándolos con un profesionalismo que ya se me había vuelto automático. Las semanas se convirtieron en meses, y mi memoria de Jacinto se difuminaba en un susurro inquietante. Cada tanto recordaba su mirada y me preguntaba a dónde habría ido. Llegué a creer que tal vez abandonó el país. Hasta que, una noche, recibimos una llamada urgente. Pedían nuestro servicio para embalsamar un cadáver de último momento, un caso que la policía dejaría en espera de autopsia más tarde, pero en el ínterin deseaban su conservación temporal. Aceptamos, no era la primera vez que cubríamos casos de la policía. Cuando al fin llegó la furgoneta de traslado, la atmósfera se tornó extraña desde el comienzo. Era casi medianoche y el aire estaba húmedo, con una luna apenas asomada. Bajaron un cuerpo cubierto con un plástico oscuro. El agente me entregó el papeleo a medias, con la promesa de traer informes más completos al día siguiente. Moví el bulto con cautela a la sala de embalsamamiento. El material de la bolsa estaba empapado de un líquido pardo, no tanto sangre, sino algo más viscoso. Sentí un nudo en la garganta, pues la textura me recordó a la mezcla que Jacinto había manipulado tantas veces. Quité la funda, alumbrado por una lámpara fluorescente que zumbaba. Al descubrir la cabeza, me invadió una sensación de incredulidad. La cara del cadáver se me antojó vagamente familiar, como si retuviera unos rasgos que ya había visto. No supe dónde. Seguí descubriéndolo, notando la piel en un estado anómalo, ni fresca ni rígida, sino con un matiz ceroso que me revolvía el estómago. Revisé su cuello, sus brazos, las incisiones en los antebrazos. Estaba cosido con hilo quirúrgico en varias zonas, como si alguien le hubiera hecho incisiones experimentales. Me fui estremeciendo. Pero fue al enfocar en su rostro, ya completo, cuando mis manos casi dejaron caer la linterna, distinguí mis propias facciones reflejadas en esa piel pálida y muerta. Vi mis pómulos, mi nariz, mis cejas, deformadas por la hinchazón, pero claramente reconocibles. El impacto me dobló el pulso. ¿Era una alucinación? Me tambaleé, sintiendo un mareo demoledor. Parpadeé, convencido de que el cansancio me jugaba una broma. Más allí seguía, un rostro idéntico al mío, en un cuerpo inerte que no conocía. Revisé los dedos, buscando alguna cicatriz que confirmara su identidad. Noté que algunas uñas estaban arrancadas y la piel alrededor mostraba restos de material embalsamante. Casi vomité. Era evidente que antes de morir, o incluso tras morir, se le había inyectado algo. Un escalofrío me recordó a Jacinto y su oscura obsesión. El corazón me latía con furia, sin atinar a procesar nada. Decidí retroceder para pedir apoyo, pero escuché un gorgoteo suave, como un burbujeo en el interior del cuerpo. Me quedé paralizado, temiendo que se moviese. Ese burbujeo cesó y sentí la urgencia de salir corriendo, mas mi cuerpo no reaccionaba. Observé el rostro del cadáver otra vez, con mis rasgos en su piel. Al abrir la boca para intentar un grito, no salió nada. Finalmente, logré girarme y huir por el corredor. Me dirigí al archivador para buscar cualquier indicio del caso.
Revisé la carpeta incompleta que me dejó el agente. Tenía un informe minimalista, varón, sin identificación, encontrado en las inmediaciones de un rancho, con signos de manipulación post-mortem. Piel parcialmente inyectada con un embalsamador industrial. No mencionaba más. No constaban huellas dactilares ni descripciones. Todo era un embrollo. Busqué desesperado algún nombre, mas nada surgía. El pánico me invadió. ¿Podría ser que Jacinto lo hubiera preparado y se hubiese obsesionado con mi rostro? ¿Un aviso? ¿Un experimento macabro? Entre la neblina mental, lo único claro era que no podía quedarme a solas con ese cuerpo. Pensé en llamar a la policía forense, pero me intimidaba mi falta de pruebas. ¿Quién me creería si dijera el cadáver luce mi cara? De pronto, escuché un ligero chirrido en la sala de embalsamamiento, como si la camilla se moviera. Me armé de coraje, sosteniendo un bisturí inútil en mi mano sudorosa, y volví allí. La puerta estaba entreabierta. Dentro, un olor fuerte de químicos mezclados con podredumbre. Alumbré con la linterna, la camilla estaba vacía. El cuerpo, con mi rostro, había desaparecido. El terror me sacudió con tal fuerza que apenas respiré. Observé el suelo, un rastro de fluido oscuro conducía hacia la salida trasera. Parecía que alguien arrastró el cuerpo, o que el propio cuerpo se arrastró por sí mismo. Corrí a la puerta trasera y la encontré abierta, la noche húmeda invadiendo el umbral. No había señal de nada alrededor, ni en el patio ni en la cerca. Simplemente se había esfumado. Mis piernas flaqueaban, necesitaba ayuda. Fui a buscar a un compañero, pero el recinto estaba en calma, cada uno ocupado en su labor. Si contaba lo sucedido, me tacharían de loco. Estaba al borde del llanto. Al final, me recluí en un rincón, esperando que amaneciera. Cuando por fin llegó la mañana, me invadió un ligero alivio. Me sentía enfermo, como si hubiera pasado por una pesadilla en vigilia. Revisé la sala donde todo ocurrió, limpia, sin rastro de sangre ni fluidos. Parecía que durante la noche alguien la dejó impecable. No quedaba nada. Días después, busqué informes de la policía sobre algún cadáver extraviado. No encontré nada. Era como si el suceso nunca hubiera sucedido. Intenté hacer vida normal, pero las noches se poblaron de pesadillas. Despertaba con la imagen de mi propio rostro muerto, con ojos opacos, invitándome a un ritual macabro de embalsamamiento. A veces, en mis sueños, Jacinto aparecía, inyectándose sustancias en sus venas, murmurando que la carne puede moldearse. Me daba una jeringa y me decía transfórmate. Harto de la zozobra, consideré renunciar. Sin embargo, la necesidad económica me ataba. Así pasaron semanas, sin novedad, hasta que un día, al ordenar los utensilios, encontré en uno de los espejos de la sala un rastro escrito con un dedo, como en Bao, que decía, no soy él. Nunca fui él. Y la sangre en mis venas heló. Supe, entonces, que aquel cuerpo no era simplemente un experimento de un loco, sino algo que me superaba. Fue la confirmación final de mi desdicha. Abrí la puerta y me marché, dejando las herramientas tiradas. No volví la mirada atrás. Renuncié sin dar explicaciones exhaustivas, argumentando estrés postraumático. Nadie me lo discutió. Me alejé de la morgue y busqué otro trabajo. Aún así, no encontré paz. Las noches me atormentan con recuerdos de ese rostro vivo en el cadáver, su piel transformada en la mía. ¿Qué quiso implicar no soy él? ¿Nunca fui él? Tal vez aquel cuerpo era un receptáculo de algo inhumano, o un mensaje de un entrometido que juega con la muerte. O quizá un atisbo de que yo mismo soy otro, suplantado. Cada vez que paso junto a un espejo, temo ver a alguien más en mi reflejo, la versión muerta de mi cara. Y cuando visito un cementerio, me invade la idea de que en algún sepulcro yace un yo que no debería existir. Hasta la fecha, conservo la idea de que hay rincones de la vida y la muerte que no conviene explorar. Un embalsamador que experimentó con su propio cuerpo, una morgue con sus rincones, y un cadáver que cambió su rostro para mostrarme el mío, todo eso me empujó a comprender que la muerte no es un estado definitivo, sino un espacio borroso donde fuerzas insospechadas pueden intervenir. Sigo escapando de esa realidad,
esperando no volver a encontrar un difunto con mi rostro, y rogando que ese rastro escrito en el espejo, no soy él. Nunca fui él, no sea una advertencia de que mi propia identidad pende de un hilo. Porque, al fin y al cabo, en las entrañas de una morgue, lo que uno cree firme se disuelve y el terror cobra vida en los ojos de un cuerpo que se niega a ser desconocido. El cadáver que lloraba Formol. He trabajado varios años en la sección de patología y embalsamamiento de un hospital universitario. Desde que comencé, me acostumbré a ver la muerte desde una perspectiva casi mecánica. Recibo los cuerpos, los preparo, cumplo mis procedimientos técnicos y paso al siguiente. Entre herramientas frías y líquidos de conservación, poco espacio queda para el sentimentalismo. Sin embargo, una noche en particular, mi vida cambió para siempre cuando llegó el cuerpo de una mujer que, aparentemente, se negó a aceptar su propia muerte. Aquel día, el hospital estaba saturado de trabajo y la morgue no era la excepción. Al atardecer, recibí la llamada de urgencia. Había llegado el cuerpo de una joven, muerta por causas desconocidas. No llevaba identificación completa, apenas una pulsera de hospital con un nombre incompleto y un número parcial. Era mi deber preparar el embalsamamiento provisional, mientras la autoridad forense determinaba la autopsia más adelante. Me pareció un caso rutinario de desconocido. Tomé mis guantes, preparé la camilla de metal y dejé lista la solución de formol con la que iniciaría el proceso. Al quitar la sábana que cubría el cadáver, me llamó la atención su apariencia. Tendría no más de 25 años, cabello oscuro, rostro sereno, como quien duerme. No vi huellas de violencia. Sus manos lucían limpias y suaves. Por un instante, me invadió una tristeza vaga, preguntándome quién sería, por qué nadie reclamaba su cuerpo. Sacudí esos pensamientos. Mi trabajo era cumplir la técnica y no involucrarme emocionalmente. Con la escasa información en la etiqueta, procedí a examinar signos externos. Mi impresión inicial era que había fallecido de manera súbita, quizá un aneurisma o un fallo cardíaco. El rigor mortis estaba presente, pero no muy avanzado. Ajusté las lámparas que iluminaban la mesa de embalsamiento para ver con detalle. El olor a químicos flotaba en el aire y el formol reposaba en recipientes, listo para ser inyectado en sus arterias a fin de retardar la descomposición. Primero le tomé las medidas y revisé la piel en busca de moretones o cicatrices. Nada parecía fuera de lugar. Luego, abrí una incisión en su arteria femoral para preparar la inyección de formol. Fue en ese momento cuando noté algo sumamente extraño. En la mejilla derecha de la fallecida apareció un brillo tenue, como si un líquido se formara en su ojo. Al principio, pensé que era un rezago de fluidos corporales. Pero al inclinar un poco su cabeza, vi claramente una lágrima espesa, no transparente, sino con una tonalidad parduzca que rodaba por su piel. Me acerqué con cautela y la toqué con una torunda de gasa. El olor penetrante me horrorizó. Era formol. Me quedé pasmado, incapaz de entender cómo podía brotar de su ojo un líquido que aún no había introducido en su cuerpo. Un escalofrío me recorrió. Me froté la frente, intentando atribuirlo a un error. ¿Pude haber salpicado formol por accidente? Verifiqué mis instrumentos y la zona, no había rastro de goteo. Era inexplicable. Decidí no obsesionarme, tal vez era un fenómeno poco común, un rezago de fluidos mezclado con químicos. Con nervios, continué el procedimiento. Inicié la inyección de formol en la arteria con la bomba de embalsamiento. Mientras introducía la sustancia, mis manos temblaban un poco. Me decía que era cuestión de mantener la calma. De pronto, su otra mejilla mostró un segundo brillo. Otra lágrima espesa, que fluyó despacio. No quería creerlo. Me agaché para observarla de cerca, quedando a escasos centímetros de su rostro sin vida. Efectivamente, esa gota parecía emerger de su conducto lagrimal. Era formol, lo sentía en mi nariz con su olor inconfundible. Asombrado y asustado, me incorporé y apagué la bomba. El cuerpo no debía estar exudando formol por los ojos, eso desafiaba toda lógica anatómica.
Un zumbido en mis oídos empezó a martillar, tal vez producto de mis nervios. Respiré hondo, intentando ignorar lo que parecía un hecho siniestro. Con firmeza, reanudé la bomba a una presión más baja, rezando que todo resultara normal. Pero al cabo de unos segundos, me congelé en el lugar al ver que los labios de la mujer se separaban con un movimiento sutil, con un temblor que evocaba vida. No tiene sentido, me repetía. Murmuraba en mi mente algún rezo que ni recuerdo. Entonces, percibí la contracción mínima de su mandíbula y su boca se abrió un par de milímetros. No fue un reflejo post-mortem, pues distinguí un balbuceo muy suave, como un susurro. Mi corazón palpitaba con furia, me acerqué, incrédulo, sin soltar la jeringa que mantenía la entrada de formol. Sus labios se movieron apenas, pero alcancé a comprender unas palabras: todavía no es mi hora. Un escalofrío gélido me envolvió. Ni en la peor pesadilla creí posible algo así. Su voz era débil, un murmullo casi imperceptible, pero suficiente para helarme la sangre. Retrocedí, con el bisturí temblando en mi mano. Escaneé su pulso en la muñeca, intentando en vano encontrar un latido. Nada. Su piel continuaba fría, la rigidez corporal presente. Era, sin duda, un cadáver, y aún así, me había hablado. Quise comprobar si su respiración existía, mas no. Sin embargo, la certeza de lo que escuché me revolvía el estómago. Comencé a desconectar la bomba, con intención de desechar el formol, intentando revertir lo que ya había inyectado. No tenía ningún sentido, pero mi mente gritaba que la estaba torturando, que algo en su interior seguía consciente. El pánico me dominó. Apagué las luces extras y corrí a la salida para llamar a un médico forense o a cualquiera que me auxiliara. Pero la puerta del laboratorio se negó a abrirse, como si la cerradura se hubiera atorado por dentro. Me esforcé en girar el pomo, cada vez con más fuerza, sin resultado. El filo de la puerta retumbó bajo mis golpes. Grité pidiendo ayuda, pero la morgue a esa hora estaba desierta. El hospital en la parte superior tal vez no oiría mis alaridos. Sentía una opresión en el pecho, mezclada con la idea de no abandonar el cuerpo a su tormento. Al voltear, la poca luz del monitor sobre la camilla proyectaba en la pared la sombra del cadáver tendido. Noté algo imposible: la sombra de su brazo se movía, como si la levantara en un gesto de llamado, mientras su cuerpo real permanecía inerte. Sentí que enloquecía. Me aproximé, y en efecto, el brazo real yacía inmóvil, mas su sombra realizaba lentos movimientos, contrayendo los dedos en un ademán de súplica. Llorar se me antojaba inútil, pero mis ojos ardían por la tensión. Fue entonces que la cabeza del cuerpo giró levemente hacia mí, sin sonido de huesos, sin un crujir normal de articulaciones. La mirada se posó en mí, sus pupilas estaban opacas, con un tinte gris, y aún así me atravesaban con un ruego mudo o una exigencia imposible de interpretar. Mi mente gritaba que salvara algo, que revertiera el embalsamamiento, pero mis conocimientos médicos no contemplan resucitar a un difunto. Con el corazón al borde del colapso, me dije que debía abrir la puerta a patadas si era preciso. Logré aflojar la cerradura a golpes, tardando varios minutos. Cuando al fin se dio, eché un último vistazo a la camilla. La cabeza había vuelto a su posición recta, los ojos cerrados, el cuerpo quieto. Podrías jurar que jamás se movió. Un escalofrío me recordó que, ahí, un instante atrás, me habló. Corrí por el corredor desierto, tropecé con la puerta de emergencias y me hallé en un pasillo iluminado de forma normal. Un par de enfermeras me vieron pálido y confundido, me preguntaron si me sentía bien. No supe qué responder. Al día siguiente, pregunté por el cuerpo de la joven para ver si autopsia confirmaba algo extraño. Nadie tenía registro de ella. Me dijeron que quizás se retiró a otra morgue o no se completó el ingreso. Estaba limpia la mesa, sin rastro de formol ni expedientes. Ni la hoja de admisión, ni la pulsera con el nombre parcial, ni nada. Como si hubiese sido un espejismo. Quise creer que mi mente saturada de guardias me había pasado una mala jugada. Pero en mis recuerdos, la vivencia era tan vívida que no pude desecharla. Las noches siguientes, soñar con la mujer de la morgue se volvió un suplicio.
La veía con la mejilla surcada por lágrimas de formol, repitiendo, todavía no es mi hora. Despertaba con la piel helada y juraba oír gotas cayendo sobre acero. El personal de la morgue empezó a comentar que a veces se oía un susurro en la madrugada, un canto sin palabras y que el instrumental aparecía mojado en una esquina, aunque no se hubiera usado. No me quedó otra que abandonar mi puesto, pedir un traslado. No podía proseguir viendo cadáveres diarios con esa incertidumbre de que uno se levantara de la mesa. Hoy, en mi nuevo trabajo, evito la sección de anatomía patológica a toda costa. Cuando me piden cubrir algún turno en la morgue, invento excusas. Aún así, vivo con el terror de que, en alguna noche solitaria, me tocará otra vez enfrentar un cuerpo que se rehúsa a morir, a ceder su espíritu. Y no he contado lo más siniestro. Al embalar mis cosas al dejar el hospital, encontré en un cajón de mi escritorio una nota anónima, escrita con trazo tembloroso, que rezaba, sigue viva. No la inyectes más. Aún no sé quién la puso ahí ni cómo. Pero interpreté el mensaje como un grito de auxilio de alguien que quedó atrapado entre la vida y la muerte. Quizás se convirtió en un espectro que recorre morgues, buscando a su embalsamador para exigir que detenga el proceso. A veces, me atormenta pensar cuántos cuerpos han llegado a la morgue, supuestamente sin vida, pero conservando un último aliento que ruega ser liberado. De cuando en cuando, recibo noticias de mis antiguos colegas, quienes aseguran que en la morgue no han vuelto a ver un caso tan extraño. Pero uno de ellos me reveló por chat que, una madrugada, al abrir un cajón refrigerado, encontró unas huellas de formol que salían al borde de la plancha. No me dio detalles. No quise saber más. Así vivo ahora, intentando conciliar el sueño, recordando el rostro pálido de la mujer, su susurro y la lágrima espesa rodando por su mejilla. Cada tanto, en mis sueños, la veo moverse con lentitud, volviendo a abrir sus labios, y presiento que pronto volverá a decirme, todavía no es mi hora. Y el escalpelo resbala de mis manos, sabiendo que en ese instante el terror supera mi entendimiento de la vida y la muerte. El cuerpo que cambió de rostro. Soy auxiliar de morgue, un empleo que elegí por la paga y la relativa soledad del trabajo. Parecía un oficio tedioso pero estable, donde recibiría los cadáveres de pacientes o fallecidos de la región, registraría datos y me encargaría de prepararlos para su traslado. Al principio me resultó casi mecánico, el cuerpo llega, hago la documentación, limpio, embalsamo cuando corresponde y lo archivo en una cámara frigorífica. Con el tiempo, uno se acostumbra a la presencia de la muerte sin mayores sobresaltos, hasta que de pronto ocurre algo que desafía toda lógica. Recuerdo que me llegó el cadáver de un hombre mayor, supuestamente de 70 y tantos años. Su nombre figuraba en la etiqueta del hospital y no tenía familiares conocidos. Era un cuadro típico, un anciano sin recursos, hallado sin vida en su pequeña vivienda. Debía embalsamarlo, pues el forense ya había dado el visto bueno. Hice un examen externo, rostro marcado por arrugas y una cicatriz bajo el mentón, ojos hundidos típicos de la vejez. Nada resaltaba. Tomé las fotografías de rutina, coloqué su ficha en la carpeta y cuando terminé el proceso de limpieza preliminar, lo dejé en la cámara número 4 para que descansara. Eran cerca de las 7 de la tarde y mis fuerzas flaqueaban tras muchas horas de trabajo. Al día siguiente, volví con la idea de terminar de revisar su estado y proceder a un embalsamamiento simplificado. Me sentí un poco culpable, pues lo había pospuesto y necesitaba concluirlo. Tomé la ficha del hombre y abrí la cámara número 4 con el frío característico que exhala. Al jalar la camilla, sentí un escalofrío distinto al habitual, su rostro no se veía igual. Me puse a examinar con la linterna, pensando que tal vez la rigidez post-mortem había modificado sus rasgos o la temperatura había alterado la piel. Pero al ver sus facciones, casi tiré mi libreta. No correspondían al anciano que recordaba. Tenía la cara de otra persona, como si alguien hubiera cambiado su semblante, la piel era más tersa y un lunar en la mejilla inexistente antes. Retrocedí, tratando de no entrar en pánico. Revisé la pulsera que colgaba en su muñeca, confirmaba el mismo nombre del día anterior.
Observé su cuerpo, su ropa, la ficha de la cámara. Todo coincidía salvo el rostro, que ahora presentaba unos rasgos inesperados. Fue un golpe al estómago. Intenté buscar una explicación. ¿Me equivoqué al elegir la cámara? Revisé la etiqueta, claramente decía número 4 y la ficha mostraba la misma información que la tarde anterior. No había error de nomenclatura. Me dije que quizá deliraba de cansancio. Saqué mi celular, comparé la foto que tomé el día anterior con la cara que tenía delante y la diferencia era evidente. En la imagen inicial se veía un anciano con arrugas muy marcadas y una cicatriz en la barbilla. Ahora, ese corte no estaba y las arrugas principales parecían distintas. Era como ver dos rostros distintos en el mismo cadáver. Un escalofrío me ascendió por la espalda, atrapándome en un mareo que me obligó a sostener la camilla para no derrumbarme. El aire me parecía insuficiente. Reaccioné con la necesidad de confirmación externa. Busqué a mi compañero, un muchacho llamado Jaime, que también trabaja en la morgue, para que revisara el cuerpo. Pero él no se hallaba en su lugar, quizás salió a comer. Sin saber a quién más acudir, tomé un registro adicional de la huella dactilar del cadáver. Eso no cambiaría, me tranquilicé, es la misma persona, sus huellas me lo confirmarían. Aún así, la discrepancia facial era demencial. Estuve a punto de cerrar la cámara y fingir no haberlo visto, mas mi conciencia me exigía más datos. Al volver a mi mesa, leí de nuevo los informes recientes. Un nombre me pareció familiar, correspondía a un hombre de mediana edad que había fallecido hacía semanas en un accidente y cuyo rostro poseía un lunar semejante al que veía ahora en el cadáver. Me pregunté si se trataba de un error surreal. ¿Podrían dos cuerpos mezclarse? Pero uno había sido enterrado hace tiempo. Me estremecía la idea de un intercambio de caras, como si una entidad se burlara de mi cordura. Intenté terminar la rutina, pero el nerviosismo me hizo torpe. En la noche, cuando me quedé a solas, salí al pasillo con la esperanza de despejar la mente. Los fluorescentes titilaban, proyectando sombras sobre la pared. En la morgue, el aire era más denso de lo normal, como si la muerte se estancara en cada rincón. Empecé a sentir que alguien me observaba. De pronto, escuché un leve repiqueteo en la cámara número 4. El corazón me saltó al cuello. Mi mente me gritaba que no fuera, pero mi cuerpo se movió en automático, impulsado por la necesidad de verificar. Me acerqué, la respiración sofocada. Con mano temblorosa, empuñé la manija del cajón refrigerado. Me costaba creerlo, ¿sería un golpe interno? Abrí con lentitud, rezando por no encontrar algo fuera de toda lógica. Pero al iluminar con mi linterna, vi el cuerpo inerte. El rostro seguía distinto al original, no se había normalizado. El silencio era abrumador. Tal vez oí un crujido por la dilatación del metal. O eso quise creer. Cerré con un golpe apresurado, me sentía incapaz de lidiar con ello. Al girarme para huir, vi mi reflejo en el espejo grande del cuarto de embalsamamiento. Tenía el rostro sudado y desencajado, y en el centro del espejo noté una mancha, como una mano pegajosa que hubiera dejado su huella. Pero se encontraba en la parte interna del espejo, imposibilitando limpiarla desde afuera. Me asusté, pues no recordaba nada así antes. El pánico me hizo retroceder y noté que en la superficie interior se dibujaban letras como si alguien las raspara desde adentro. Decían, no soy él. Nunca fui él. Sentí una náusea profunda, corrí a apagar las luces y salí de la morgue. No dormí esa noche, me la pasé intentando explicar un suceso sin sentido. Al día siguiente, intenté confesar a Jaime lo que vi. No me creyó o pensó que bromeaba. O quizá no quería inmiscuirse. El hospital es un lugar práctico, la gente no quiere problemas ni historias macabras. Me di cuenta de que estaba solo en este terror. Pasaron días en los que evité la cámara número 4. Una mañana, supe por Jaime que se llevaron un cadáver mayor no identificado para un entierro de caridad. Al sospechar que sería el mismo cuerpo, pregunté a quién correspondía y efectivamente era al que me refería. Sin más vueltas, lo sacaron y transportaron. No sé qué vieron los funerarios, si notaron el cambio de rostro o no.
Preferí no preguntar. Me alivié pensando que la pesadilla terminaría con la salida de ese cuerpo imposible. Me equivoqué. Siguieron ocurriendo detalles perturbadores. Cada vez que me tocaba trabajar en embalsamamiento, escuchaba pasos en el pasillo y el espejo mostraba manchas internas imposibles de quitar. Un día, vi en la balanza de instrumentos un rastro de sangre que se movía en forma de una mano, aunque no había disecciones recientes. Me atormentaba la idea de que aquel cuerpo se transformó en algo más. El colmo llegó la última noche que laboré allí. Era un turno tranquilo. Al repasar los cajones refrigerados, comprobé que la número 4 seguía vacía tras retirar al difunto. Me sentí más calmado. Sin embargo, cerca de la medianoche, noté que la gaveta 4 se hallaba entreabierta y el refrigerador encendido. Parecía que alguien la usaba sin motivo. Me acerqué y, al abrirla por completo, encontré un bulto cubierto con una sábana. Palidecí, no estaba en los registros que algún cadáver nuevo hubiese llegado. Temblando, eché atrás la tela y debajo vi un rostro, uno que reconocí de otro muerto de hace semanas, con un lunar en la mejilla. Grité, soltando la sábana, y reculé. Esa cara me miraba con ojos abiertos. Su boca formaba una mueca de dolor, pero pareció esbozar un atisbo de sonrisa al verme. Salté hacia atrás, me golpeé contra la pared y la luz parpadeó. En ese segundo de oscuridad, lo escuché susurrar algo imposible. Mi corazón casi se detuvo. Al encenderse la luz, el cajón estaba vacío de nuevo, sin sábana ni cuerpo. Solo un eco quedaba en mi cabeza, un murmullo: no soy él. Nunca fui él. Salí corriendo, tropezando con una camilla, subí las escaleras hasta la planta superior y anuncié al jefe que me sentía fatal. Renuncié sin explicaciones. Nadie insistió. Creo que vieron mi semblante y supieron que no estaba dispuesto a continuar. Ahora vivo lejos, sin trabajar en nada relacionado con cadáveres. Cada tanto, las noches me sofocan con pesadillas, veo rostros que se superponen, ancianos que se transforman en jóvenes en un parpadeo, espejos que me reflejan una cara distinta a la mía. A veces, en mis sueños, me encuentro en la morgue, ante la gaveta 4, y la abro para descubrir un cuerpo que se voltea y me pregunta: ¿ya ves quién soy? Me despierto con el corazón retumbando, empapado en sudor, sin saber dónde termina el sueño y comienza el recuerdo. No hallé explicación científica ni esotérica. Quizá algo tomó ese cadáver como un vehículo para manifestarse, algo que se burla de nuestra lógica. Me resigno a convivir con la experiencia, con la sospecha de que la muerte puede adoptar rostros ajenos y jugar con quienes laboramos en sus dominios. Cuando alguien me pregunta por qué dejé ese puesto, solo musito que tuve un desacuerdo con la dirección. Es preferible ocultar la verdad a ser tachado de loco. Pero en mi fuero interno, sé que existe un horror al que me enfrenté, un terror que se esconde en la morgue y que, si uno es desafortunado, puede contemplar con sus propios ojos un cuerpo que no es quien dice ser, y un rostro que cambia en un susurro, dejándonos sin palabras ni cordura. La familia que pidió el servicio completo. Siempre he pensado que, entre mi oficio y el sufrimiento ajeno, existe una barrera: la frialdad profesional. Soy embalsamador en una funeraria de prestigio, acostumbrado a clientes que lloran, preguntan detalles, se preocupan por la presentación del difunto. Sin embargo, la familia que apareció aquella noche me dejó perplejo desde el primer segundo. Llegaron en un auto lujoso, vestidos con ropas costosas, y traían el cuerpo de una muchacha de unos 20 años que supuestamente era su hija. Lo extraño fue su actitud: no derramaron una lágrima, no mostraron la más mínima congoja. Tan solo exigieron, con una calma helada, que el proceso fuera perfecto, sin errores, porque, según sus propias palabras, no debe despertar en mal estado. No supe cómo interpretar esa frase. He visto familias que piden un acabado impecable, para que los dolientes vean al difunto como si durmiera. Pero esto sonaba diferente, casi inquietante. Aunque me sentí incómodo, mi deber era servir a quien solicitara el embalsamamiento, sin juzgar. Acepté.
Me entregaron el cadáver, recostado en una camilla que trajeron, y se despidieron sin un ademán de cariño, casi con un aplomo gélido. Quedé extrañado, sí, pero supuse que, tal vez, su forma de enfrentar la muerte era distanciada. Observé el cuerpo de la chica, hermosa, con la piel pálida y un mechón de cabello oscuro cayendo sobre su frente. No tenía rastro de heridas. Parecía haberse marchado pacíficamente. Ajusté los materiales, me preparé para mi rutina. Un caso más, me dije. Sin embargo, desde el primer momento surgieron anomalías. Al iniciar el examen preliminar, noté que su piel carecía de la rigidez habitual en un cadáver reciente. Parecía flexible, ni tibia ni fría, era como si estuviera en un letargo profundo. Me invadió la duda, ¿de veras está muerta? Revisé el pulso, la respiración, usando métodos clínicos. Ninguna señal vital. Era un cuerpo sin vida, pero la consistencia me confundía. Ignoré el presentimiento extraño y seguí. Empecé el proceso de drenar fluidos para inyectar los conservantes. Esperaba la típica reacción, la sangre con coágulos lentos, algo de rigidez. Mas, en cambio, fluía con más ligereza de la que uno espera. Al trabajar con la cánula, tuve la impresión de que un músculo en su brazo se contraía ligeramente, pero lo atribuía a un espasmo post-mortem que a veces ocurre. Aún así, un escalofrío me recorrió. La penumbra de la sala, iluminada por lámparas blancas, me resultó sofocante. Mientras introducía el formol, percibí un ligero susurro, un roce leve, como si la piel de la difunta se resistiera al líquido. Presioné con mayor determinación, intentando mantener la compostura. Me maldije a mí mismo, te estás dejando llevar por habladurías, pensé. Sin embargo, la aguja a veces encontraba resistencia. Y cuando por fin la substancia corrió, sentí casi un latido suave, muy fugaz, en la vena que manipulaba. Cerré los ojos un segundo y respiré hondo, intentando ser práctico, un reflejo póstumo, nada más. El paso final era maquillar el rostro, ponerle vestimenta adecuada y dejarla en la capilla de velación. Me inquietó un detalle, su semblante no presentaba la rigidez característica de un embalsamado. Era como si su tejido facial siguiera blando, dispuesto a amoldarse o gesticular. Me esforcé en aplicar un maquillaje sutil, pues la familia había pedido la máxima perfección. Cuando terminé, admiré mi labor, lucía radiante, más viva que muerta, con las mejillas suaves. Me sentí orgulloso y a la vez horrorizado por esa apariencia tan genuina. Tras culminar, la trasladé a la pequeña capilla dentro de la funeraria, donde se dejan los cuerpos antes del entierro o el funeral. Coloqué flores alrededor, recordando que la familia vendría a revisarla quizá al amanecer. Alrededor de la medianoche, me quedé en mi escritorio, revisando papeles. Fue entonces que escuché un paso suave en el pasillo, un crujido en la madera. Salté de la silla y corrí con la mente alerta. A esas horas, no se suponía que hubiese nadie, salvo yo. La capilla tenía una puerta lateral con ventana, y vi la penumbra interior. Abrí con cautela, la linterna en mano, iluminando los asientos vacíos. El ataúd se hallaba abierto, con el cuerpo recostado. No había nada anormal, salvo un ambiente pesado, como si se hubiera estancado el aire. Una rosa cayó de la mesa al piso, rompiendo el silencio. Me dije que era coincidencia. Retrocedí hacia la puerta, cuando oí un susurro detrás de mí, un siseo que no era brisa. Parecía un exhalar leve. Tuve un sobresalto y apunté la linterna a la difunta. Estaba allí, inmóvil. Su rostro, sin embargo, me pareció tensarse en una mueca casi imperceptible. Me dije, es tu imaginación. Y con un nudo en la garganta, salí, cerrando la puerta tras de mí. Creí que las sorpresas habían terminado, pero la noche guardaba el golpe final. Me hallaba en mi despacho, intentando calmar mi pulso, cuando de pronto sentí un viento helado recorrer el pasillo. Me levanté de inmediato, sabiendo que algo anormal pasaba. El acceso principal seguía cerrado, no había forma de que el aire entrara. Escuché un chirrido provenir de la capilla, corrí de nuevo. Al abrir la puerta, el aire helado me invadió y la luz titilaba, como fallando en sincronía. Observé la figura de la difunta, de pie,
junto al ataúd, perfecta en su compostura, iluminada por el centelleo. Sentí que mi corazón se detenía un instante. Su mirada se clavó en mí y noté que sus ojos tenían un matiz negro, sin iris ni pupila distinguible, solo un abismo oscuro. Tuve ganas de gritar, pero no salieron palabras. Ella se mantenía erguida, sin apoyo, mirando con una leve inclinación de cabeza. El vestido impecable. Mi mente se negaba a aceptar que era el cadáver que minutos atrás yacía inerte. El pánico me dejó clavado al suelo, la linterna cayó de mi mano, rodando, proyectando sombras móviles sobre las paredes. Entre el parpadeo, la oí hablar con un timbre seco, casi metálico: te equivocaste en los ojos. Solo fue esa frase, una sentencia. En mi cabeza resonó con un eco atroz. Su voz parecía múltiple, como si otras presencias la acompañaran, distorsionando cada sílaba. Luego, dio un paso hacia mí, lento, grácil, mientras yo retrocedía con las piernas temblorosas. Percibí un leve olor a formol mezclado con algo más, tal vez podredumbre contenida. Su piel se veía tersa, mas su interior, lo sabía, era pura muerte. Cuando la luz dejó de parpadear un segundo, ya no la vi frente a mí. Al parpadear, se encontraba más cerca, a mi costado, en silencio total. No pude sostener la compostura. Grité algo ininteligible, giré y corrí hacia la salida. Me tropecé en el pasillo, golpeándome el hombro contra la pared, mas el terror me impulsó a seguir. Llegué a la puerta principal de la funeraria, la abrí sin detenerme y me lancé a la calle oscura, sintiendo que en cualquier momento ese ser me alcanzaría. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis pies dolieron. Apenas en la mañana logré volver a la funeraria acompañado de un vigilante que me halló en una banca cercana, temblando. Le conté una historia incompleta, a medias, sin mencionar la aparición en detalle. Revisamos la capilla, hallamos el cuerpo acostado en su ataúd, con el vestido intacto y una expresión inerte, sin señales de haberse movido. El vigilante me miró como a un loco. Tomé valor para constatar: los ojos lucían tapados con pequeños discos de algodón, algo que a veces se usa para mantener los párpados cerrados. Pero yo sabía que la noche anterior, ese cuerpo me habló con unos ojos totalmente negros. Cuando la familia llegó al día siguiente, se mostraron satisfechos con la presentación. No preguntaron nada sobre la noche. Parecían estar de acuerdo con que la difunta lucía perfecta, sin mención alguna a un supuesto renacer. Sonreían con frialdad, como si todo se hubiera desarrollado según lo planeado. Sospeché que tal vez sabían algo, un secreto siniestro. El funeral transcurrió sin escenas dramáticas y se retiraron rápido con el féretro. Me quedé un rato, sentado en el vestíbulo, sintiendo un hueco en el estómago. Finalmente, renuncié la semana siguiente. La dirección no entendió mis razones, y no me importó. No quería exponerme a la posibilidad de volver a ver un difunto erguirse con la mirada carente de iris y decirme que me equivoqué en sus ojos. Desde entonces, a veces sueño con ese rostro, la piel pálida y la mirada vacía, reclamándome, como si la parte interior de ese ser quisiera algo de mí. Despierto en un sobresalto y reviso que mis propios ojos sigan siendo normales. En este oficio, siempre hay algo macabro al manipular la muerte. Pero la vivencia de ver a un cadáver reanimarse, pronunciar palabras inhumanas y culparme de un error en su apariencia me marcó de por vida. Me pregunto si la familia planificó ese suceso, si se trataba de un ritual extraño, o si la muerte de la joven en realidad no era definitiva. Sea como sea, no busco respuestas en la necromancia que vi gestarse en aquel cuerpo sin vida. Prefiero huir de cualquier explicación que me lleve a creer que hay un oscuro arte, una brujería, que permite a los muertos caminar un poco más, con las entrañas llenas de formol y los ojos convertidos en agujeros de sombra. Ahora me oculto en otro trabajo, una pequeña clínica lejos de ritos funerarios, rezando para no encontrar nunca más a una familia tan elegante ni a un cadáver tan vivo. La piel que no era suya. He trabajado largo tiempo en una funeraria de un pueblo costero, un sitio con bruma casi permanente y un olor a sal que se filtra en el viento. Llegué aquí buscando algo de quietud,
un trabajo metódico que me permitiera aislarme del bullicio de la gran ciudad. Preparar a los muertos, limpiar sus cuerpos, embalsamarlos para su último adiós, solía resultarme un oficio taciturno pero dentro de lo normal. Nada me preparó para el día en que recibí un cadáver que parecía haber sido construido a pedazos, un cuerpo con historias secretas cosidas bajo la piel. La mañana comenzó con la advertencia de mi jefe: había un cuerpo recién llegado, supuestamente de un hombre mayor. Nadie lo reclamó con urgencia y el acta de defunción estaba incompleta. Debía iniciar el embalsamado provisional para su conservación. Como cualquier rutina, me dirigí a la sala de preparación, un cuarto con paredes de azulejos gastados, donde el eco de mis pasos reverbera mezclado con el olor persistente a formol y desinfectante. En la camilla metálica yacía el ataúd, recién arribado, aún sin barnizar por completo, tapado con un lienzo blanco. Al remover el lienzo, noté de inmediato una extrañeza en la piel del difunto. Por fuera, el cadáver parecía un hombre mayor, con cabellos grises ralos y la complexión afilada de alguien en la vejez. Sin embargo, la piel presentaba unas suturas gruesas, torpemente ejecutadas, sobre las muñecas y a lo largo del cuello. No eran cicatrices normales de cirugías, tenían un trazo rudo, hecho a mano con hilo oscuro y nudos demasiado visibles, como si alguien hubiera remendado la piel de manera artesanal. En mi profesión, he visto heridas post-mortem, incisiones forenses, incluso remiendos de catástrofes, pero aquello era distinto, algo antinatural que me hizo sentir un escalofrío repentino. La primera sospecha fue que el cuerpo hubiera sufrido algún experimento o manipulación. O tal vez pertenecía a un náufrago, un pescador remendado por manos inexpertas, aunque esa idea me parecía descabellada. Decidí comenzar con la inspección, abrí la tapa del ataúd por completo, levanté el cuerpo con cuidado y lo deposité sobre la camilla de trabajo. Fue al observar su rostro que un terror profundo me atravesó, los rasgos no coincidían con la estructura ósea que se palpaba debajo. La piel de la cara era demasiado grande para esos pómulos, o demasiado pequeña para esa mandíbula, no encajaba, como si alguien hubiera forzado un disfraz de carne sobre un cráneo ajeno. Me resultó repugnante, la tez presentaba un color apagado, entre ceniza y bronceado irregular, y en los bordes del cuero cabelludo se notaban costuras más finas, igual de rústicas. Intenté atribuirlo a una autopsia mal hecha, pero nada cuadraba con los procedimientos regulares. Se parecía más a un parcheado diabólico. Aún así, mi tarea era preparar el embalsamamiento, por lo que, entre temblores, reuní mis herramientas. Quería acabar cuanto antes y olvidarme de ese caso. Empecé a retirar la ropa que cubría el torso. Al quitar la camisa, me asaltó un horror mayor. Al abrir un poco la piel del abdomen para drenar fluidos, en lugar de sangre coagulada o líquidos típicos, salió un chorro de agua salada. Sentí su olor inconfundible a mar, mezclado con algo más podrido. Fue como un escozor en la nariz, una mezcla de sal y descomposición. Y en esa corriente acuosa aparecieron fragmentos de conchas diminutas y hebras de cabello largo, como si vinieran de un fondo marino. Fue tan impactante que retrocedí, dejando escapar un pequeño grito. Nunca había visto nada parecido. El corazón me retumbaba mientras observaba aquel líquido fluir al suelo. Un charco se formaba con restos de conchas quebradas y filamentos. Mis manos temblaron al retirar la cánula. Cerré los ojos un instante, intentando asimilar la realidad, un cuerpo cocido con piel que no le pertenecía, y por dentro, en vez de sangre, agua salada con residuos marinos. Sentí ganas de llamar a mi jefe, pero la curiosidad morbosamente me impulsó a entender un poco más antes de hacerlo. Reanudé con cautela, intentando vaciar por completo ese líquido. A medida que continuaba, la piel remendada se separaba con facilidad. Una incisión en el costado izquierdo me mostró una cavidad extraña, los órganos parecían contraerse, como si no estuvieran fijos, y su tejido tenía un color blanquecino, plagado de un moho acuático. Me hervía la cabeza de preguntas, ¿acaso era un cadáver arrastrado del fondo del mar, manipulado por alguien? ¿Por qué la piel ajena? ¿Se trataba de un truco para ocultar la verdadera identidad del muerto? Mi estómago se revolvió al ver un bulto al nivel del esternón, sujeto por un hilado rudimentario.
Lo retiré para inspeccionar, mas solo encontré un hueco donde seguramente el corazón real debía estar, cubierto por un tejido sucio de algas secas. Era como si hubieran extirpado su corazón y rellenado la cavidad con esos desechos marinos. La mente me gritaba que detuviera esa autopsia, no era normal ni deseable. Pero mi conciencia profesional me exigía documentar todo. Saqué mi celular, pese a que no es habitual fotografiar, quería pruebas. Tomé un par de fotos con el pulso alterado, luego me apresuré a terminar un embalsamamiento básico, en parte para controlar la putrefacción y en parte para contener mi histeria, sin saber si algo en ese cuerpo seguiría fluyendo. Aún así, la piel del rostro me aterrorizaba, se veía suelta en algunas secciones, como si hubiera sido mal adherida. Uno de los ojos lucía más abierto, y la pupila, si lo era, se había blanqueado, dándole un aspecto de muñeco roto. Decidí enfundarlo con vendajes faciales para disimular ese espanto. La familia o la policía, si es que aparecían, ya determinarían qué hacer. Al cabo de varias horas, concluye un trabajo provisional. El cuerpo quedaba en un ataúd sencillo, esperando si alguna autoridad lo reclamaba. Esa noche me quedé hasta tarde, guardando mis herramientas. Me sentía físicamente enfermo por las cosas que vi. Cuando volví a la sala de exposición, donde quedaba el féretro, percibí un ambiente helado. No era el aire acondicionado, algo más me estremecía. Caminé con la linterna, deteniéndome en seco al ver una imagen que se grabó a fuego en mi mente. La tapa del ataúd estaba medio levantada y una mano asomaba. No era una mano relajada, sino con las uñas enganchadas al filo, como si hubiera empujado la tapa para sacarla. Un grito ahogado me subió a la garganta, pero no salió. Apunté la linterna y noté que esas uñas eran largas, más de lo normal, con un tinte oscuro en sus puntas, como si hubieran crecido de golpe. Durante el día no estaban así. El cuerpo estaba supuestamente inerte, cocido. Casi suelto la linterna de la impresión. Respiré a trompicones, me forcé a acercarme unos pasos, iluminando el interior del féretro. La primera parte del torso y el vendaje facial seguían en su lugar, mas la mano derecha estaba afuera, con las costuras del antebrazo hinchadas por un fluido oscuro. Me quedé paralizado, mi cerebro negándose a creerlo. Estuve a punto de arriesgarme a empujar la mano de vuelta, mas temía sentir un forcejeo. El cuerpo, supuestamente, era un ensamblaje antinatural. Un miedo atávico me dominó, y si abría los ojos, si me agarraba. Retrocedí, me apoyé contra la pared, y me di cuenta de que no podía quedarme allí. Salí corriendo, intentando no caer, en busca de una salida o de un teléfono para llamar a alguien. Volví acompañado de un compañero de seguridad, pero cuando regresamos, la mano ya no asomaba. El ataúd estaba cerrado. Mi colega me miró con un atisbo de compasión, pensando que la fatiga me había jugado una mala broma. Abrimos la tapa con cuidado, el cuerpo yacía dentro, inerte, con las manos cruzadas sobre el pecho, sin señales de que se hubiera movido. No quise discutir. Me sentí derrotado y asustado al ver que, de pronto, las uñas parecían normales, cortas otra vez. Casi dudé de mi propia cordura. Esa noche me marché sin recoger mis cosas. Dormí mal y tuve pesadillas, veía la piel extraña removiéndose, saliendo agua salada con restos de conchas y cabellos, el cuerpo levantándose y diciendo algo ininteligible con labios cosidos. En mis sueños, se apoyaba en la tapa del ataúd con esos dedos largos y me reía con una risa gorgoteante. Desperté al alba empapado en sudor, sin consuelo. Al día siguiente, el cuerpo desapareció. Mi jefe me avisó que alguien de la familia vino reclamándolo al amanecer, con trámites dudosos. Se lo llevaron, sin identificarlo del todo. No logré verlos. Pensé en la posibilidad de que la misma gente que lo cosió hubiera recuperado su experimento. Fue un alivio no tenerlo más, pero el desasosiego se quedó prendido a mi alma. Sé que no imaginé esos momentos. Las fotos en mi celular, aunque borrosas, muestran la piel con cosidos extraños y un charco con conchas rotas. No supe qué fin tuvo ese cuerpo. Me persigue la sensación de que hay fuerzas extrañas en el mundo, y que alguien jugó con la muerte, vistiendo un cadáver con piel ajena y alimentándolo con un agua negra del mar.
Tal vez esas personas esperan algo de su difunto costero, como si lo mantuvieran vivo de forma retorcida. Cuando cierro los ojos, revivo la mano emergiendo con las uñas alargadas y siento que podría regresar a buscarme. Desde entonces, dejé la funeraria costera. No soporto el olor a sal en el aire, ni la idea de que, en alguna otra playa, un cuerpo recorra la arena con una piel que no le pertenece y que a cada atardecer surjan sus uñas empujando la tapa de un féretro húmedo. Me resigno a pensar que la muerte es un estado, no siempre definitivo, y que a veces la magia o la locura de unos puede romper la barrera, atrapando un cuerpo entre la vida y la descomposición, con un corazón vacío y un torrente de agua salada corriendo por sus venas. Y, aunque huí, es inevitable soñar con conchas trituradas y mechones de cabello flotando a mi alrededor, escuchando un murmullo del mar que repite, no soy quien crees. Jamás lo fui. Cada madrugada, me despierto con la certeza de que algo me sigue, algo que quizá no descansa en paz en el fondo de ninguna tumba.